¿Sabías que Adán y Eva tuvieron hijas? La Biblia casi no habla de ellas, pero sus vidas esconden uno de los mayores misterios del Génesis. ¿Con quién se casaron Caín y Set, los hijos varones de la primera pareja? Durante siglos, esta pregunta ha intrigado a creyentes y estudiosos. Imagina por un momento la escena. Caín, después de cometer el primer asesinato, huyendo a tierras desconocidas y encontrando allí a su esposa. ¿De dónde salió esa mujer? Por otro lado, Set, el hijo que nació para continuar el linaje tras la tragedia de Abel, también necesitó una esposa para poblar la tierra. ¿Quién pudo ser? Hoy exploraremos la historia prohibida de las hijas de Adán y Eva y descubriremos si realmente fueron las esposas de Caín y Set. Te llevaremos por pasajes poco conocidos de la Biblia, teorías antiguas y textos apócrifos que arrojan luz sobre este enigma. Quédate hasta el final, porque revelaremos un detalle sorprendente sobre estas mujeres olvidadas. Un secreto ancestral que muchos desconocen y que puede cambiar la forma en que entiendes los primeros capítulos de la Biblia. Prepárate para descubrir una historia oculta entre las páginas del Génesis, una historia de familia, misterio y fe que ha permanecido en las sombras. Hasta hoy, ¿con quién se casó Caín? Al leer el libro del Génesis, surge una duda intrigante. Caín tuvo esposa e hijos, pero ¿de dónde salió su mujer si supuestamente solo existían sus padres y hermanos? El texto bíblico menciona brevemente este hecho sin ninguna introducción. Génesis 4:17. Nos informa simplemente que Caín conoció a su mujer y que ella concibió y dio a luz un hijo llamado Enoc. De pronto Caín aparece casado y formando una familia, pero la identidad de su esposa queda en misterio. El mismo Caín, tras ser desterrado por matar a Abel, expresa su temor de que cualquiera que lo halle podría matarlo. Génesis 4:14. ¿Quiénes eran ese cualquiera que podría encontrarlo? Evidentemente otros miembros de su propia familia, es decir, sus hermanos u otros descendientes de Adán y Eva. Esto nos indica que para entonces, Adán y Eva ya no tenían solo 3 hijos varones, sino toda una descendencia creciendo a su alrededor. La respuesta a nuestro enigma aparece unas líneas más adelante en la Biblia. Génesis 5:4 afirma que, después de nacer Set, Adán vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Es decir, la primera pareja humana tuvo muchos más hijos de los que el relato menciona por nombre, incluyendo varias hijas. Eva misma es llamada madre de todos los vivientes. Génesis 3:20, lo que deja claro que no había otros linajes humanos aparte de los surgidos de ella y de Adán. Por lo tanto, la misteriosa esposa de Caín no habría sido una extraña, sino una de sus propias hermanas. En aquel comienzo del mundo, la única posibilidad para que Caín formara un hogar era casarse con una hermana, o quizá con una sobrina, llegado el caso, dado que la familia iba creciendo exponencialmente. Aunque hoy nos parezca moralmente impensable, en esos primeros tiempos no había otra opción. Toda la humanidad descendía de ese primer hombre y esa primera mujer. De hecho, es muy probable que cuando Caín contrajo matrimonio, Adán y Eva ya hubiesen tenido varias hijas en edad adulta. La Biblia no especifica la edad de Caín cuando ocurrió la tragedia con Abel. Bien pudieron pasar décadas desde su nacimiento. Adán vivió en total 930 años, así que siguió teniendo hijos durante siglos. Podemos imaginar a Caín siendo ya un hombre maduro con numerosos hermanos menores y quizás hasta sobrinos, habitando la región. En ese contexto, Caín pudo tomar por esposa a alguna de esas mujeres de su propio linaje. Así se explica que encontrara esposa al irse a la tierra de Nod. No es que existiera otro pueblo desconocido, sino que se unió a un miembro de su propia familia extendida. En conclusión, ¿con quién se casó Caín? Con una hija de Adán y Eva, es decir, con su propia hermana. Por chocante que suene a nuestros oídos modernos, esa es la única solución coherente con el relato bíblico. Pero si Caín tomó por mujer a una de sus hermanas, ¿qué ocurrió con Set, el tercer hijo de Adán y Eva?
Él también necesitaría una esposa para tener hijos. Veamos eso a continuación. ¿Y con quién se casó Set? La historia de la primera familia continúa con el nacimiento de Set. Tras la muerte de Abel y el exilio de Caín, la Biblia narra que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo al que Eva llamó Set, porque Dios le había concedido otro descendiente en lugar de Abel. Génesis 4:25. Set llegó para restaurar la línea familiar y traer consuelo después de la tragedia. Ahora bien, para que de Set descendieran nuevas generaciones, él también necesitó una esposa. ¿Quién fue la esposa de Set? Una vez más, la única respuesta posible es una de sus hermanas. Si Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, como señala Génesis 5:4, eso incluye a varias mujeres que fueron hermanas, mayores o menores, de Set. De hecho, Set nació cuando Adán tenía 130 años de edad. Génesis 5:3. Lo cual significa que para entonces sus padres llevaban décadas teniendo hijos. Seguramente Set vino al mundo en una familia que ya contaba con numerosas hijas mayores que él. Así que, al crecer, Set pudo casarse con alguna de esas hermanas suyas sin dificultad. La Biblia, de nuevo, no detalla este matrimonio, pero podemos deducirlo por contexto. Más adelante se nos dice que Set engendró un hijo llamado Enós, Génesis 5:6, lo cual implica que para tener a Enós, obviamente tuvo una mujer a su lado. Esa mujer debió ser otra hija de Adán y Eva, es decir, una hermana de Set. Al igual que con Caín, el relato bíblico no ve necesario aclararlo explícitamente, porque para los primeros lectores era algo evidente. En resumen, tanto Caín como Set tomaron por esposas a mujeres de su propia familia, hijas de Adán y Eva. Ahora bien, aunque hemos identificado el papel de estas hijas, ser las esposas de sus hermanos varones, sigue sin quedar claro quiénes eran exactamente. ¿Tenían nombres? ¿Aparecen mencionadas en alguna parte? Para responder a esto, debemos adentrarnos en antiguas tradiciones y textos, fuera del canon bíblico, que arrojan algo de luz sobre estas figuras femeninas olvidadas. ¿Existen registros antiguos con sus nombres? Aunque el relato bíblico oficial guarda silencio sobre la identidad de las hijas de Adán y Eva, sorprendentemente sí existen textos antiguos que hablan de ellas con más detalle. Uno de los más notables es el libro de los Jubileos. Este es un texto apócrifo, no incluido en el canon bíblico, escrito aproximadamente en el siglo II a.C., que reimagina la historia del Génesis añadiendo información adicional. En ciertas tradiciones cristianas de Oriente, como la Iglesia etíope, el libro de los Jubileos fue altamente valorado, aunque no forme parte de nuestras Biblias occidentales. Según el libro de los Jubileos, Adán y Eva tuvieron en total 9 hijos, varios varones y varias mujeres. Lo más relevante es que este texto afirma explícitamente que las hijas mayores de Adán y Eva se convirtieron en las esposas de sus hijos varones. En concreto, narra que la primera hija mujer de la pareja fue dada en matrimonio a Caín, y la segunda hija terminó siendo la esposa de Set. En otras palabras, este antiguo libro confirma exactamente lo que hemos deducido. Los hijos varones de Adán tomaron por mujeres a sus hermanas. Pero Jubileos va aún más allá. Le da nombre propio a esas hijas, es decir, preserva los nombres personales de la esposa de Caín y de la esposa de Set, nombres que no encontrarás en las páginas del Génesis. ¿Cuáles son esos nombres? En unos momentos más te los revelaremos, manteniendo la intriga por un instante. Baste decir, por ahora, que gracias a este texto apócrifo, conocemos cómo se llamó la hija mayor de Eva que se casó con Caín, y cómo se llamó la hermana que se casó con Set. Es asombroso pensar que estos detalles han sobrevivido entre líneas de la historia sagrada, escondidos en libros olvidados por la mayoría. El libro de los Jubileos no fue el único en ocuparse de este tema. Otros escritos antiguos y medievales también intentaron llenar los vacíos. Por ejemplo, una crónica de la tradición siríaca conocida como La Cueva de los Tesoros relata la historia primigenia con variaciones y menciona a las esposas de Caín y Set, aunque con nombres diferentes a los de Jubileos. De igual modo, compilaciones posteriores de leyendas
conservaron tradiciones sobre estas mujeres. El hecho de que diversas fuentes antiguas hablaran de las hijas de Adán y Eva nos muestra que la curiosidad sobre ellas estuvo viva a lo largo de los siglos. En resumen, fuera del Génesis existen huellas que apuntan a la identidad de estas misteriosas hijas. Los antiguos se esforzaron por recordar sus nombres y su papel, conscientes de que sin ellas, la historia humana no habría podido continuar. Hemos visto la evidencia lógica y documental de que las hijas de Adán y Eva fueron las esposas de Caín y Set. Antes de revelar finalmente sus nombres según estas tradiciones, veamos una de las leyendas más pintorescas que surgieron alrededor de ellas, la cual añade incluso más drama a la historia familiar, la leyenda de las hermanas gemelas. Además de registros escritos como jubileos, surgieron también leyendas populares para explicar el papel de las hijas de Adán y Eva en la primera familia. Una de las más antiguas y llamativas es la leyenda de las hermanas gemelas de Caín y Abel. Según este relato tradicional, tanto Caín como Abel habrían nacido con una hermana gemela. Es decir, Adán y Eva no solo tuvieron a sus famosos hijos varones, sino que cada uno de ellos vino al mundo acompañado de una niña. La leyenda describe que, al llegar a la edad casadera, hubo un acuerdo. Caín se casaría con la gemela de Abel, y Abel se casaría con la gemela de Caín. ¿Por qué este intercambio? Algunas versiones sugieren que era una forma de evitar que cada uno se casara con su propia hermana gemela directa, repartiendo así las parejas. Sin embargo, este arreglo derivó en celos y conflicto. Se cuenta que una de las hermanas, la gemela de Caín, era excepcionalmente bella, mucho más que la otra. Caín comenzó a desear quedarse con su propia hermana gemela, la más hermosa, en lugar de entregársela a Abel. En cambio, Abel insistía en que cada uno debía conformarse con la mujer que le había sido asignada. Para resolver la disputa, Adán propuso que se presentaran sacrificios a Dios y que él mostrara con cuál hermano estaba complacido. Ambos hermanos ofrecieron sus ofrendas. Abel presentó lo mejor de su rebaño y Caín llevó frutos de la tierra. Como narra la Biblia, Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín. La leyenda interpreta este favor divino como una señal de que Abel tenía el derecho de tomar a la hermana más bella, mientras que Caín debía aceptar a la otra. Lleno de resentimiento, Caín estalló en furia no solo porque su ofrenda fue rechazada, sino porque sentía que perdía a la mujer que codiciaba. En un arranque de celos desenfrenados, Caín atacó a Abel en el campo y lo mató, tal como relata la Biblia en Génesis 4:8. Pero en esta versión legendaria se añade un motivo adicional al simple hecho de la envidia espiritual. Tras cometer el fratricidio, continúa la leyenda, Caín se marchó con la hermana que deseaba como esposa. Es irónico. Al final consiguió para sí a la joven, cuya belleza había detonado su ira, pero al costo terrible de la sangre de su hermano. Con ella a su lado, Caín se exilió hacia la tierra de Nod, llevando consigo tanto a su nueva esposa como la marca del castigo divino. Por supuesto, cabe aclarar que esta historia no aparece en la Biblia. Forma parte de las tradiciones antiguas transmitidas de generación en generación para dar contexto a los hechos. Mezcla elementos de la narración bíblica, el sacrificio aceptado de Abel, el rechazo de Caín y el asesinato subsiguiente, con una trama familiar hipotética no documentada en las Escrituras. ¿Cuál es el valor de este relato? Más allá de su carácter legendario, nos muestra que las comunidades antiguas reflexionaban sobre la existencia de las hijas de Adán y Eva y su posible influencia en los acontecimientos. La presencia de estas hermanas era considerada tan real que se las incorporó en historias para entender mejor por qué ocurrió el primer crimen de la humanidad. Aunque nunca sabremos si hubo algo de verdad en esta leyenda de las gemelas, resulta interesante imaginar la dinámica familiar que propone. Rivalidades amorosas, celos y decisiones divinas en el amanecer de la historia humana. Lo que sí nos deja claro es que, aun en la tradición, las hijas de Adán y Eva estaban allí, jugando un papel en la trama, aunque la Biblia no las mencione directamente. ¿Permitió Dios el incesto al principio? A estas alturas, es normal que surja una pregunta incómoda. Si Caín y Set se casaron con sus hermanas,
¿Cómo encaja eso con la moral que Dios enseña? Hoy en día, la idea de casarse con un hermano o hermana se considera incesto y es inaceptable tanto legal como moralmente. Entonces, ¿Dios permitió el incesto en los inicios de la humanidad? Para entender esto, debemos situarnos en aquellos primeros tiempos. En el principio del mundo, cuando solo existía una familia, no había alternativa para cumplir el mandato divino de poblar la tierra. Dios les había dicho a Adán y Eva que debían fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Génesis 1:28. Si solo había una pareja creada directamente por Dios, forzosamente sus hijos tuvieron que unirse entre sí para dar origen a más generaciones. En ese contexto original, esas uniones entre hermanos no tenían la misma connotación pecaminosa que tendrían más adelante en la historia. De hecho, durante muchas generaciones iniciales, las relaciones entre parientes cercanos no fueron explícitamente prohibidas por Dios. Fue varios milenios después, en la época de Moisés, cuando Dios entregó leyes detalladas al pueblo de Israel que incluían la prohibición de casarse con padres, hermanos, hijos u otros familiares cercanos. Puedes verlo en Levítico 18:6-9. Es decir, la ley mosaica estableció claramente que el incesto era inmoral e inadmisible. Pero eso ocurrió cuando la humanidad ya se había multiplicado lo suficiente y esas uniones ya no eran necesarias ni apropiadas. En los tiempos de Adán y Eva, aquella ley aún no existía, porque simplemente no podía aplicarse. Si Dios hubiera prohibido cualquier unión entre los hijos de la primera pareja, la humanidad habría terminado en la segunda generación. Además, desde una perspectiva biológica, muchos creyentes señalan que los primeros seres humanos estaban mucho más cerca de la perfección genética original. Adán y Eva fueron creados directamente por Dios sin defecto, y es de suponerse que sus hijos heredaron una genética prácticamente libre de mutaciones dañinas. En un estado así, el matrimonio entre hermanos no habría implicado los riesgos de salud que hoy conocemos por la consanguinidad. Solo con el paso de los siglos, al acumularse más mutaciones y errores en el ADN humano, estas relaciones se volvieron peligrosas para la descendencia. Por eso Dios, en el momento oportuno de la historia, las prohibió. Cuando la humanidad ya podía subsistir sin ellas, y cuando ya conllevaban más perjuicios que beneficios. También podemos observar que, incluso mucho después de Adán, algunas figuras bíblicas relevantes se casaron con parientes cercanos sin ser condenadas por ello en la narrativa. Por ejemplo, Abraham, cientos de años después, tomó por esposa a Sara, quien de hecho era su medio hermana por parte de padre. Génesis 20:12 revela este detalle. Y los nietos de Abraham nacieron de matrimonios entre primos cercanos. El propio Jacob se casó con dos hermanas, Lea y Raquel, hijas de Labán. Solo posteriormente, al instituirse la ley de Moisés, estas prácticas fueron prohibidas para establecer un nuevo estándar de santidad y protección familiar. Esto nos muestra que durante un periodo transicional de la historia, Dios toleró ciertas uniones que luego serían restringidas, entendiendo la situación única de aquellos tiempos. En resumen, sí, Dios permitió que los hijos de Adán y Eva se casaran entre sí, porque era la única forma de dar comienzo a la familia humana. No se lo consideraba incesto con la carga negativa que hoy tiene esa palabra, pues la revelación moral divina fue progresiva y acorde a las circunstancias de la humanidad. La misma Biblia lo confirma en el Nuevo Testamento. Dios hizo de un solo hombre todo el linaje de los hombres. Hechos 17:26. Y así fue. Inicialmente, los hermanos tuvieron que unirse entre sí. Más adelante, cuando ya no hizo falta, Dios estableció claramente límites para proteger la santidad del núcleo familiar. Aunque nos cueste imaginarlo, aquellos primeros hermanos que tomaron por esposas a sus hermanas no cometieron pecado al hacerlo, porque no había un mandamiento divino que lo prohibiera, y era parte del designio de Dios para poblar la tierra. Este entendimiento nos ayuda a ver la coherencia en la historia bíblica. Lo que en el contexto moderno sería inmoral, en el contexto de la creación, era una necesidad y estaba dentro de la voluntad permisiva de Dios para ese tiempo específico.
el silencio de la Biblia sobre las hijas de Adán. Llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿por qué la Biblia no menciona explícitamente a estas hijas ni detalla sus historias? Si eran tan importantes para la continuación de la humanidad, ¿por qué Génesis guarda silencio sobre ellas, sin siquiera darnos sus nombres? La respuesta tiene que ver con el propósito y el estilo de los escritos bíblicos antiguos. El libro del Génesis no pretende ser una crónica exhaustiva de cada persona, sino una narración con un enfoque teológico muy específico. En la cultura de la época en que se escribió, las genealogías generalmente resaltaban la línea masculina principal, es decir, los hijos varones que llevarían adelante el legado familiar o la promesa divina, y no se detenían en listar a cada hija nacida, a menos que alguna tuviera relevancia directa en la historia. Era una sociedad patriarcal donde usualmente se registraban los nombres de los hombres, y las mujeres aparecían mencionadas solo cuando eran esenciales para el relato. En Génesis vemos este patrón claramente. Por ejemplo, en la genealogía del capítulo 5 se enumeran a Adán, Set, Enós y sus descendientes varones, señalando de cada uno. Engendró hijos e hijas, pero sin dar más detalles de esos hijos e hijas adicionales. Es una forma abreviada de decir, hubo más descendientes, sin desviarse del hilo principal. El foco de Génesis 4 y 5 está en trazar la línea que va de Adán a Noé, pasando por Set, y en contraponerla a la línea de Caín hasta ciertos personajes, como Lamec. Dentro de ese objetivo, conocer los nombres o las vidas de las esposas de Caín y Set no era imprescindible. Lo importante para la narración era establecer que la humanidad continuó, cosa que queda implícita al mencionar que ellos tuvieron hijos, y luego centrar la atención en aquellos descendientes varones que llevarían la historia hacia adelante, en este caso, Enós, luego los patriarcas antediluvianos hasta Noé. También hay que considerar que los primeros lectores del Génesis probablemente no veían la necesidad de explicaciones adicionales. Para ellos era evidente que, si Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, de allí salieron las esposas de sus hijos varones. No les causaba el mismo desconcierto que a nosotros el hecho de que Caín se casara con alguien, porque daban por sentado que sería con una de sus hermanas. En consecuencia, el autor bíblico no se detuvo en aclarar lo que su audiencia ya entendía. A veces nosotros, miles de años después, nos topamos con estos vacíos de información y nos inquietamos, pero en el contexto original no eran vacíos en absoluto, sino detalles omitidos por obviedad. Además, la Biblia tiene un estilo sobrio y conciso. Muchas veces omite detalles secundarios para enfocarse en el mensaje espiritual central. Incluir los nombres y pormenores de cada hija de Adán y Eva habría alargado el relato sin aportar en apariencia una enseñanza adicional a la temática principal, que en esos capítulos gira en torno al pecado, el juicio de Dios, la necesidad de un linaje piadoso, etc. No es que esas mujeres no importaran. De hecho, su importancia es enorme, pues sin ellas no hay siguiente capítulo de la humanidad, sino que su historia no necesitaba ser contada por separado en el texto sagrado, del mismo modo que la Biblia tampoco narra en detalle la vida de la mayoría de los hijos de Jacob, excepto la de José, o no menciona a las esposas de muchos patriarcas, a menos que de ellas proviniera algo relevante. Podemos estar seguros de que estas hijas existieron y cumplieron su rol, aunque sus nombres permanezcan desconocidos en el registro bíblico. El silencio de la Escritura no es negación, simplemente indica que su enfoque estaba en otra cosa. Aún así, como hemos visto, la tradición y la deducción nos permiten vislumbrar quiénes fueron y lo que hicieron. Y algo más importante, ante los ojos de Dios, ellas no fueron olvidadas en absoluto. Cumplieron el mandato divino de multiplicarse y literalmente llenaron la tierra, siendo parte integral del plan de Dios, aunque los seres humanos no las hayan dejado por escrito. Después de todo este recorrido, estamos listos para develar aquello que las páginas de la Biblia no nos dijeron directamente: los nombres de esas esquivas hijas de Adán y Eva, según las tradiciones antiguas. Hemos mantenido la promesa de una revelación final, y es momento de cumplirla.
¿Recuerdas el antiguo libro de los jubileos del que hablamos? En sus páginas se conservan los nombres de esas hijas de Adán y Eva que la Biblia nunca menciona. Según este texto, la primera hija de Adán y Eva se llamaba Awan, y fue la mujer con quien se casó Caín. La segunda hija llevaba por nombre Azura, y llegó a ser la esposa de Set. Sí, por fin tenemos nombres. Awan, la esposa y hermana de Caín. Azura, la esposa y hermana de Set. Estas dos mujeres, prácticamente desconocidas para la mayoría, fueron las madres de la siguiente generación humana. Awan dio a luz al hijo de Caín, Enoc, y probablemente a otros descendientes en la tierra de Nod. Azura, por su parte, se unió a Set, y juntos tuvieron a Enós, continuando la línea familiar que eventualmente conduciría a Noé, y tras muchas generaciones, al nacimiento de Abraham, del pueblo de Israel, y finalmente de Jesucristo. En otras palabras, toda la humanidad desciende de esas uniones. Todos venimos de la línea de Set, a través de Noé, que inició Set junto a Azura. Podemos decir que todos somos hijos de Adán y Eva, pero en particular somos hijos de Set y Azura, puesto que su linaje es el que perduró hasta nosotros. ¿Qué lecciones nos deja esta historia prohibida de las hijas de Adán y Eva? En primer lugar, nos recuerda la unidad fundamental de la humanidad. Si retrocedemos lo suficiente en el árbol genealógico, todos estamos emparentados. Dios hizo de un solo hombre todo el linaje de los hombres. Hechos 17:26. Y ese hombre, Adán, es antepasado común de cada persona sobre la faz de la tierra. Sus hijos e hijas iniciaron la familia humana, y por eso, sin importar nuestras diferencias actuales, compartimos la misma sangre. Pensar que en el comienzo los hermanos tuvieron que amarse y apoyarse para sobrevivir nos invita hoy a ver a nuestros semejantes realmente como hermanos. Si todos descendemos de la misma familia, ¿no deberíamos tratarnos con mayor amor y respeto, sabiendo que en última instancia somos parte de una sola gran familia diseñada por Dios? En segundo lugar, la historia de Awan y Azura nos enseña algo sobre cómo Dios obra y sobre el valor de las personas anónimas. Estas mujeres no fueron mencionadas por nombre en el Génesis, pero eso no significa que fueran irrelevantes. Al contrario, sin ellas el plan de Dios se habría truncado en la primera generación. Esto nos anima a reflexionar que no existen personas de relleno en los planes de Dios. Quizá en los registros humanos algunos nombres queden olvidados o ignorados, pero Dios ve y utiliza a cada individuo, incluso a los que no aparecen en los titulares. Awan y Azura operaron en la sombra, sin reconocimientos públicos, pero cumplieron el propósito vital de dar continuidad a la raza humana. De igual modo, en nuestra vida diaria, puede que hagamos el bien de forma silenciosa, sin que nadie nos aplauda o recuerde nuestro nombre. Sin embargo, Dios valora esa fidelidad anónima y puede estar tejiendo a través de ella un plan mucho más grande de lo que imaginamos. Por último, al considerar estas cuestiones, surge en el corazón una actitud de asombro y humildad. Los caminos de Dios a veces incluyen detalles que nosotros pasamos por alto, pero Él no pasa nada por alto. La Biblia incluso insinúa en Génesis 3:15 la futura redención mediante la descendencia de la mujer que aplastaría a la serpiente. Si Dios planeó desde tan temprano la salvación, es lógico pensar que también planificó cada detalle para que la humanidad subsistiera. Incluso ese detalle incómodo de que los primeros hermanos se casaran entre sí, estaba contemplado en su sabiduría. Él proveyó los medios para cumplir su propósito, aunque a nuestros ojos humanos a veces sea difícil de entender. Vemos a un Dios soberano que no dejó cabos sueltos. Aseguró una esposa para Caín y otra para Set, a fin de que nacieran las naciones. Te invito a que, después de conocer esta historia poco contada, reflexiones y ores al respecto. ¿Qué nos muestra esto acerca de la fidelidad de Dios y de nuestro lugar en su plan? Quizá te hayas sentido alguna vez como un personaje secundario en la gran historia del mundo. Pero recuerda que, así como aquellas hijas aparentemente ocultas fueron indispensables, tu vida también tiene un propósito único en las manos de Dios. Cada detalle, por pequeño que parezca, cuenta para Él.
Cuando vuelvas a encontrarte con un pasaje bíblico que deje preguntas sin responder, no dudes en investigar con humildad y curiosidad, pidiendo sabiduría a Dios. Tal vez descubras que en los márgenes de esas historias hay tesoros de fe y lecciones esperando ser aprendidas. La historia de las hijas de Adán y Eva, Awan y Azura, nos desafía a confiar en Dios aun cuando no tengamos todos los detalles y a valorar el rol que cada persona juega en el gran mosaico divino. ¿Habías imaginado que tras el silencio de Génesis se escondía una historia tan fascinante? Ahora lo sabes. Desde el principio, Dios estuvo obrando, usando a hombres y mujeres, nombrados o anónimos, para llevar adelante su plan de amor para la humanidad. Que esta revelación te motive a profundizar más en las Escrituras, a apreciar la asombrosa providencia de Dios y a encontrar tu lugar en la historia que Él sigue escribiendo hoy.